meta, o hemos tenido metas, ¿no? Objetivos. Estamos por cerrar el año y por ahí si hacemos un balance, capaz que hay más cosas que alcanzamos que las que no alcanzamos o al revés, ¿sí? Y a eso se pueden sumar un montón de factores, a veces problemas económicos, especialmente si son metas materiales, problemas emocionales, situaciones a veces de salud adversas, pero yo creo que todos tenemos metas. Y estamos casi sobre el cierre del año, y si por ahí uno mira un poquito y dice, no voy a alcanzar las metas porque ya estoy terminando el año. Pero lo primero que a mí me gusta siempre decirle a la gente es que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si fuiste a comprar algo estos días en algún lugar, en cualquier lugar, almacén, farmacia, el banco si tenés que sacar un crédito, la casa de repuestos, te dice, vamos a ver qué pasa el 19. Hasta el 19 tenemos un precio, después es otro precio. Y eso genera incertidumbre y genera preocupación. Y para uno que tiene metas, seguramente ustedes la tienen, yo las tengo en lo personal, las tengo como familia y las tenemos como iglesia también, ¿no? A veces la incertidumbre nos juega en contra. Pero es fundamental poner nuestra fe en Dios. Si no lo hiciste a principio de año, antes de cerrar el año, el autor y consumador de la fe, para poder alcanzar esas metas por más difíciles que sean. En el libro de Filipenses, en la Biblia hay un libro que se llama Filipenses, que está en el capítulo 3, versículo 13, y dice, Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Antes de entrar en lo que dice la Biblia, yo quiero contar dos ejemplos, quizás lo saben, ¿no? De dos personas muy famosas en la historia que tuvieron metas, pero que se esforzaron y mucho para poder alcanzarlas. La primera de ellos, para el que le gusta el deporte, ¿no? Se habla de un muchachito que le gustaba mucho jugar al básquet. Y él tenía como meta dedicarse profesionalmente a esa actividad deportiva en los Estados Unidos. Pero tenía un problema. Ningún entrenador le llevaba el apunte. Es más, se reían de él y decían que nunca iba a poder jugar al básquet porque su altura era de 1,77 m. Entonces, ¿qué hacía este muchacho? Se ponía a jugar con su hermano. Y jugaba y el hermano le ganaba a él. Pero él jugaba y jugaba y jugaba hasta que le ganara el partido. No el partido entre casa y con amigos. Bueno, siguió así, ¿no? Hasta que fue creciendo y en un momento se le dio la oportunidad acá, porque él no se rendía, de pasar de la liga universitaria a la NBA. Hasta que con el tiempo llegó a ser uno de los jugadores más grandes de la historia, Michael Jordan. Todos conocemos el nombre, aunque no juguemos al básquet. Alguien que perseveró buscando una meta. Y para aquellos que les gustan los fierros, hay una historia también muy conocida de un hombre que tuvo la loca idea de querer armar un auto. Pero él quiso armar un auto cuando los autos no existían. Una cosa es armar un auto ahora, otra cosa es cuando todavía ese tipo de vehículos con 4 ruedas y a motor no existían. Y cuando él empezó la iniciativa llamó mucho la atención y distintos inversores se acercaron para poner plata en el proyecto. Pero el proyecto no funcionó y los inversores se fueron. ¿Qué hizo este hombre? Él tenía esa meta. Siguió y luchó hasta que con el tiempo pudo él fundar una de las compañías más importantes de la historia. Su nombre es Henry Ford. ¿Sí? De Ford, de los autos, lo conocemos. ¿Qué quiero decir con eso? Quizás no te gustan los autos, o quizás sí, quizás no te gusta el deporte, o quizás sí, pero seguramente hay una meta. No sé, terminar la casa, terminar una carrera, conseguir otro trabajo,
hay metas, ¿sí? Y lo importante es no bajar los brazos. Siempre vemos en la televisión y escuchamos en los medios los mensajes de autoayuda que son muy importantes. Pero hay una cosa que como cristianos, si queremos transitar el camino de Dios, tenemos que tener en cuenta. Primero, para alcanzar la meta, por supuesto hay que esforzarse, como todo, pero nuestra mirada, nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesús. No en el gobierno en turno, respetamos al gobierno en turno, pero sabemos que Dios está por sobre todas las cosas. Entonces, eso es un poquito lo que quiero comentar. Y ahora yendo al texto de la Biblia, o antes de entrar al texto de la... viste que hay un dicho, este me gustó, cuando te dicen, ¿cómo estás? Cuando estás medio bajoneado, y uno quiere ponerle buena onda, dice, bueno, estoy retrocediendo para tomar impulso. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Pero hoy descubrí que había algunos dudas de su existencia, ¿no? Lao Tzu, que es considerado uno de los filósofos más relevantes de la civilización china, y me llamó la atención el dicho, que dice, no hay que ir para atrás, ni siquiera para tomar impulso. O sea, ¿cómo cambia, no? Por una palabra o por una frase. ¿Qué quiero decir? Tenemos metas, no nos desanimemos. Nosotros como congregación tenemos metas, queremos que cada vez vengan más familias a la iglesia, por ahí nos encontramos con que hay días que vienen más, a veces menos, pero seguimos en esa meta y en ese objetivo. Ahora, ¿qué es una meta? La palabra meta deriva de otra palabra que debe ser griega, me imagino, skopos, que significa una marca, fijar una marca sobre determinado objetivo. Fijar una marca sobre determinado objetivo. Y si vamos al texto de Filipenses que le leí, eso es una meta. Fijar una marca, un objetivo, un blanco, hasta poder alcanzarlo. Y hay un ejemplo en la Biblia, en Nehemías, en el Antiguo Testamento, Nehemías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, en el capítulo 6, pueden encontrar el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 3, si lo tienen ahí, ahora lo vamos a leer. Nehemías, capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente. Ahí estamos. Voy a abrir la página. Dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la maderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Sí? Nehemías 6, Nehemías 3 estaba leyendo. Nehemías 6, verso 3. Ahí está. Dice, y le envié mensajeros diciendo, yo hago acá una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Jacob dice que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edificarán el muro con la mira según estas palabras, de ser tú el rey. Para resumir un poquito el texto, tiene que ver con un hombre llamado Nehemías que tenía una meta. Y la meta era levantar un muro para proteger esa ciudad. Pero mientras levantaba ese muro, venían distintas circunstancias que querían hacerle bajar los brazos. Y por ahí esto nos pasa en la vida diaria. Nos levantamos con una idea, la anotamos, trabajamos y nos esforzamos, pero vienen personas que no lo hacen de malas que son, ¿no? Sino que a veces se dejan guiar por la situación y dicen, no vas a poder, está difícil, es imposible. Yo lo intenté cuando tenía tu edad y no pude, y en aquellos tiempos era mejor que ahora, y nos encontramos con situaciones así. Y Nehemías se encontró con gente parecida a esta, pero sin embargo se esforzó hasta poder levantar el muro.
Y quiero terminar con esto. El primer paso, porque si Dios quiere la semana que viene vamos a ver el segundo paso. El primer paso que debemos dar, esforzándonos para calzar una meta, es olvidándonos de lo que queda atrás. ¿Sí? Repítanlo que sea en su mente. Olvidándonos de lo que queda atrás. El apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los Filipos, estaba convencido de que los títulos que él tenía no le iban a servir, o le iban a servir en cierta manera, pero que no podía apoyarse en eso para ir hacia adelante, sino que tenía que apoyar su fe en Jesucristo, olvidándonos de lo que queda atrás. Los que miran hacia atrás siempre vuelven para atrás. Los que miran hacia atrás siempre vuelven para atrás. Jesús recuerda en San Lucas 17:32, acordate de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Cuenta la historia que se iban todos a una determinada ciudad y ella no quiso irse y volvió para ver qué pasaba en la ciudad. Sabía que no tenía que hacerlo, pero sin embargo volvió, y la Biblia dice que se convirtió en estatua de sal, tal cual te lo cuento. ¿Por qué? Porque volvió atrás y se quedó atrás. También en el libro de Números, en el capítulo 11, dice que Israel cometió el mismo error. Empezó a quejarse contra Dios y decían, ¿cuándo vamos a volver a Egipto? En la Biblia, Egipto es sinónimo de una sociedad que se rebela contra Dios. Y sin embargo, ellos, más allá de que Dios había sido bueno con ellos, querían volver a Egipto. Su corazón estaba en el pasado. Y así pasa con muchas personas que en su momento se congregaron, recibieron a Jesús en su corazón, recibieron milagros, pero después su corazón se fue al pasado. Para concluir, olvidar, ¿sí? Esto me gustó y lo anoté, por ahí te puede servir. Tiene que ver o es algo parecido a archivar. Todos sabemos lo que es archivar, es guardar un documento o guardar un papel, archivamos. Pero yo busqué otras definiciones de archivar y dice dar por terminado un asunto. Archivar. Y otra definición es cancelar. Y a veces no podemos avanzar en nuestras metas porque nos seguimos acordando de aquello. Y lo que me hizo, y lo que pasó, y cuando lo agarre, y cuando lo vea, y algún día me la va a pagar. Y hay gente que está todo el día con eso. Y no puede archivar, no puede olvidar lo que queda atrás. Pero vos no sabés lo que me pasó, Rey. Pero eso le lastima más a la persona que se acuerda que al otro. Y la otra definición es cancelar, cerrar esa situación. Pero también busqué qué significa archivar. Y es una palabra, me llamó la atención, que se usa mucho ahora. ¿Nunca te dijeron soltar? ¿Soltar? ¿Viste que se escucha mucho? Tenés que soltar. Tenés que soltar. Soltar se refiere a una situación en la cual uno está apegado espiritual, sentimental, emocional y hasta económicamente, y le hace mal, no le hace bien. Le hace mal, no le hace bien. Pero dicen los psicólogos que cuando vos soltás, te liberás mental, espiritual y psíquicamente. No es no preocuparse de la situación, sino saber que si no se puede manejar, uno hay que o ver que otro lo haga, pero por sobre todas las cosas confiar en Dios, que Dios lo puede hacer. Y por último me quedé en esto de soltar y de archivar y de cancelar. Es que yo creo que a los que estamos acá y a los que nos están mirando, alguna vez les pasó que se sintieron frustrados con algo. Y cuando nos frustramos, pensamos que no podemos avanzar, que ya no vamos a quedar ahí, que no hay un capítulo nuevo para escribir en nuestra historia de vida. Pero lo bueno es que cuando hay frustraciones, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Y un pastor dijo esto y me gustó y lo anoté, que dice que el pasado es una carga pesada y difícil de soltar, pero más difícil es cargarlo.
a veces pasa que uno carga tanto con el pasado que no puede mirar el futuro. Y en esta tarde, en esta reunión, en estos minutos que tenemos, Dios quiere que miremos hacia el futuro, que miremos lo bueno que Él tiene para nosotros, en este presente y en este futuro, más allá de todo lo que diga el contexto externo, situación económica, situación social, lo que sea. Si nosotros nos ponemos en Dios y estamos dispuestos a comprometernos con Él, vamos a poder alcanzar nuestras metas. Porque el propósito de Dios siempre es de bien para la vida de la gente, nunca es de mal. Vamos a cerrar los ojos ahí donde estamos un ratito, yo quiero orar, pero antes de orar, mientras tenés los ojos cerrados, declarar en el nombre del Señor, ¿no? Que si a veces uno ha pasado o se ha equivocado, creo que todos nos equivocamos, ¿no? Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Asumir que los errores que podemos tener son para mejorar nuestras vidas. Y cuando estemos detrás de una meta y venga el desánimo, sigamos avanzando a esa meta y no nos detengamos, porque Dios hará su obra, porque Dios va a levantar tu vida como levantó la vida de Nehemías, como levantó la vida de su pueblo y de todos los que estuvieron dispuestos a seguirle. Cuando cometamos un error, avancemos hacia la meta, no nos detengamos, porque los errores nos ayudan, si los reconocemos, a corregirlos. Y cuando se levante una situación de adversidad, una oposición como le pasó a Nehemías, sigamos avanzando hacia la meta. No nos detengamos, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias por este momento y quiero poner en tus manos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos, confiando que en Dios podemos hacerlo, confiando que en Dios somos más que poderosos. Este mismo Pablo que escribía en Filipenses 3 es el mismo que un capítulo más tarde, en el versículo 13, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay cosa imposible para Dios, no hay trabajo imposible de conseguir, no hay casa imposible de construir, no hay proyecto imposible de crecer cuando estamos en Dios, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestras promesas en la palabra de Dios son en el sí y en el amén para bendecirnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo quiero que hagamos una oración para cerrar.